El ego en el liderazgo no siempre se ve como arrogancia. A veces como necesidad de tener razón, como dificultad para escuchar, como querer controlar todo, o como esa necesidad silenciosa de sentirte indispensable. Y el problema del ego es que mientras más dirige al líder, menos espacio queda para el equipo. Muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Liderazgo sin portazos, con Cristian Maturana y Raúl Cifuentes, el podcast en que ayudamos a personas normales a convertirse en líderes sobresalientes. Hola amigos, soy Raúl Cifuentes y me encuentro con mi gran amigo del alma, Cristian Maturana, líder, coach y mentor de C-Coach y de la Academia de Liderazgo. Muy bien. ¿Cómo está, amigo mío? Bien, pues Cristian. En una nueva mirada. Sí, Nueva estrenando forma, nuevo set nuevo de grabación. formato. Lo vamos a probar por algunos episodios a ver qué tan cómodos nos sentimos Sí. y qué tan bien nos vemos también. ¿Cómo nos vemos? Pero justamente sobre el cómo nos vemos está muy relacionado al tema de hoy, que tú hiciste una introducción brillante a mi juicio. Me gustó esa parte cuando dijiste que mientras más nos dirige el ego, más afuera o más detrás queda el equipo. Así, menos espacio queda para el equipo. Como que nos aleja, nos desconecta. Y si el liderazgo se trata de conexión, el ego mal gestionado no es un buen aliado de alguna Exacto. forma. Porque el ego sí o sí puede ser también bien gestionado, no es que hay que hacerlo desaparecer. Totalmente de acuerdo, porque el ego no lo podemos extirpar como el apéndice o sacar como la muela del juicio. Va a vivir siempre con nosotros. Es como la cabra que se nos arranca para el monte. Tenemos que intentar tenerla bajo cierto control, bajo cierto resguardo, alinearlo de cierta forma, educarlo, domesticarlo, entrenarlo, Sí. habituarlo de alguna forma de manera lo más funcional posible. Para el bien de todos, para el bien del equipo y Sí. para el bien del liderazgo. Bueno, y como novedad, y además de que estamos estrenando este set bonito, con esta planta linda acá atrás, ¿cierto? Y mientras tú te estás tomando tu agüita ahí, ¿de qué era la agüita? Esa agüita de Cardo Mariano. Cardo Mariano. Cardo Mariano. Hay que cuidar el hígado un poquito. Tengo una noticia que nos tiene súper contentos como equipo, Raúl. Bueno, ¿te acuerdas que se nos viene el curso de liderazgo presencial que nos venían pidiendo hace mucho tiempo? Vamos a llevar una parte de la Academia de Liderazgo, un espacio presencial con formato corporativo, académico, muy práctico y vivencial como son nuestros programas presenciales. Bueno, el 11 y 12 de junio en Santiago se nos agotaron los cupos. Genial. Habíamos puesto una meta como equipo, bueno, 60 inscritos y se completaron rápidamente. Por lo tanto, tuvimos que ampliar. Dijimos, ok, vamos a ampliar a 80. Y hace un ratito nuestra coordinadora me acaba de decir que llevamos 82 inscritos. Wow, aplausos Un por eso. happy problem, bonito problema. Un happy problem. Así que ahí estamos Bien. en conversaciones con el hotel. Ya nos asignaron un nuevo salón, un salón más grande del hotel en el que va a ser esta capacitación. Y así que hay algunos cupos disponibles. Hasta el momento definimos como 90. O sea, nos quedan 8 cupos exactamente mientras estamos grabando el podcast. Ya el lunes, hoy es lunes cuando sale en vivo, no sabemos si quedan todavía los 8, quedan menos, pero consúltanos porque ha sido un éxito el proceso de inscripción a este curso presencial. Así que un aplauso a las ¡Aplauso! 240 personas que están detrás, por favor, incluyendo a Nico, el que sabe. Genial, felicitaciones a coach, Cristian, y bueno, y felicitaciones. Con el podcast, justamente el curso se llama, le pusimos Liderazgo sin portazo. Está Liderazgo sin portazo, el libro, el podcast y ahora el curso presencial. Liderazgo sin portazos, la trilogía. La trilogía, está buena, está buena. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy, querido amigo? Hoy vamos a hablar de este tema incómodo, pero tú dijiste interesante. Y además le sumamos un segundo calificativo. ¿Cuál era? Necesario. Súper necesario. Súper necesario. Y vamos a profundizar en 3 ideas. ¿Cuántas ideas, amigo mío? 3. Número 1, ¿cómo el ego aparece en el liderazgo? ¿Cómo reconocerlo? Incluso porque se disfraza silenciosamente. Tiene muchos disfraces que parece que no son ego, pero sí lo son. Y en este primer punto es donde más nos vamos a detener. 2, vamos a ver el impacto. ¿Qué efectos tiene en el liderazgo y en el trabajo con equipos? Y el 3, su favorito.
algunas estrategias prácticas de solución para liderar con más conciencia, con un ego más gestionado. Porque por información sin recetas, sin cómo hacerlo, Exactamente. acá está el valor. Exactamente. Así que sobre eso vamos a hablar hoy. Perfecto. Partamos respondiendo una pregunta que teórica y conceptualmente parece necesaria e interesante. ¿Qué diablos es el ego? ¿Verdad? Y voy a volver de alguna forma a esta pregunta, que es una pregunta que respondimos en la primera temporada del podcast hace unos 2 años atrás. Wow. Pero nosotros sabemos que tenemos nuevos seguidores del podcast que quizás no han visto la última temporada porque dicen, bueno, tienen que haber partido muy mal, prefiero quedarme con las últimas temporadas que de seguro son mejores. Así que te vamos a traer de alguna forma ese trabajo, lo vamos a hacer por ti, vamos a responder esta pregunta, ¿qué es el ego? ¿Qué es el ego? Ya que insiste, mira, ego viene del latín que significa, en traducción al español, yo. El ego es la conciencia de quiénes somos, o más bien de quién soy yo, y por lo tanto de quién no soy. Por ejemplo, a partir de mi ego yo sé que yo soy Cristian y por lo tanto no soy Nico, no soy Raúl. Desde mi ego yo soy consciente de que soy un ser humano y que por lo tanto no soy un perro o no soy un canguro, ni un mono, ni un búho, ni un águila. El ego me da esa conciencia de saber quién soy yo. También podemos decir en otras palabras que es el conjunto de ideas, pensamientos y programas que están en mi mente, estas programaciones o condicionamientos que hemos ido incorporando desde el momento en que nacemos. Ya. En una mirada incluso más espiritual, dicen que el ego es la conciencia para experimentar la vida humana, porque por ahí se establece, lo decía un maestro de apellido Castañeda, el mismo Wayne Dyer, que no somos un ser humano que vive experiencias espirituales. Somos un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Mira qué interesante eso. Por eso hay algunos por ahí que plantean la noche oscura del alma, que es cuando este momento terrible de quiebre emocional y profundo de la vida de un ser humano. Hay algunas miradas que establecen que no existe la noche oscura del alma, que es la noche oscura del ego. Porque el alma es la experiencia espiritual que viene a habitar este mundo, y pareciera ser que nos estamos yendo en la profunda, pero hace necesario, créeme que vale la pena. Y desde el momento en que nacemos en este plano terrenal, en esta experiencia como seres humanos, la conciencia de habitar esta experiencia es desde el ego. Oye, no sé si es muy caricaturesco, pero cuando uno veía los dibujos animados, el ángel bueno y el ángel malo. Ese es el ego. Es el ego. Es el ego que de alguna manera Freud lo caracteriza. De hecho, Ya. el ángel bueno y el ángel malo viene de este modelo planteado por Sigmund Freud, ¿Ya? uno como de los padres del psicoanálisis, o el padre del psicoanálisis, esta corriente psicoanalítica del siglo pasado, que hablaba del yo, el ego, el ello, que es el ángel malo, el más que se deja llevar por el placer, por el impulso, por el disfrute, y el super yo, que es la conciencia moral del deber. Y en este tránsito entre ego, yo y super yo, podemos decir que este es el ego, que es la experiencia de la mente humana, podríamos decir así. Que claro. Es bien interesante. Por lo tanto, ¿qué podemos decir, amigo mío? ¿Usted tiene ego? Por supuesto. Todos, ¿no? Todos Por lo tenemos que ego. acabamos de escuchar. Nico, ¿tú tienes ego? Súper. Él creía que no, pero desde la primera temporada todos tenemos ego. Porque hay que distinguir una cosa, porque alguien puede estar mirando el podcast y decir, no, yo no tengo ego, yo soy súper humilde. No tengo ego. A veces se confunde ego con egocentrismo, y el egocentrismo es un formato de expresión del ego. Ok, ya. Pero el ego, todos lo tenemos y puede expresarse de muchas formas, y vamos a intentar reconocerlo. De hecho, hay muy buenas personas, de muy buena voluntad, que tienen un ego, muchas veces muy mal gestionado. Mal gestionado. Por lo tanto, es súper interesante, y el ego, desde ahí, amigo mío, y traemos todavía repasos y conceptos de ese episodio de la primera temporada. El ego tiene, desde mi entender, 3 necesidades fundamentales que atiende y desde las cuales funciona. Alguien podría llamarle incluso 3 carencias. Ya. La primera necesidad del ego, y que nos habita muchas personas, la necesidad de reconocimiento. Reconocimiento. ¿Sí o no? ¿Ya?
Sí. En ese episodio, creo que era el episodio número 11 de la primera temporada, yo contaba a Raúl la historia de una dirigente de una junta de vecinos Sí, me acuerdo. que era muy buena persona, muy voluntariosa, pero en el fondo funcionaba con la necesidad de ser reconocida, de ser vista. Y yo presencié una reunión donde ella convocó para hacer me recuerdo que era una suerte de rendición de cuentas, y hubo un par de vecinos, nada más que un par, entre decenas, que le hicieron críticas, la verdad es que bastante sensatas, así como la típica, oiga, presidenta, ¿pero qué pasó con? Oiga, ¿y cuándo van a hacer esto otro? Típicas cosas de condominio, edificio, Sí. junta de vecinos, Dudas. ¿cierto? Como que de alguna forma ella se sintió puesta en tela de juicio, juzgada, no vista, y entró en un lenguaje corporal en donde se puso a un costado, en un rincón, y dejó que el tesorero, el secretario, alguien, continuara con la reunión y en buen chileno se amurró, se taimó, es decir, se frustró, se puso triste, se arrinconó y como que dejó de gestionar, como que soltó el rol de presidente de Junta de Vecinos por varias semanas, a propósito de que su ego se sintió herido. Porque en el fondo ella, y nos pasa a muchos, ocupamos un rol para atender una necesidad del ego. Y ella necesitaba ser vista, reconocida. Probablemente en su historia, no recuerdo o no profundicé, no recuerdo si profundicé en eso. Probablemente en su historia quizás en algún momento no se sintió vista, no se sintió reconocida. Y a través del rol de presidenta de Junta de Vecinos se sentía vista, reconocida. Y no está mal desde ahí. Como punto de entrada, atender las necesidades de nuestro ego para enrolarnos en algo no está mal del todo. El problema es cuando se transforma en nuestro techo. Ya. Porque ella en el momento en que dejó de ser reconocida, se amurró, se frustró y dejó de gestionar como líder. Ahí se me viene la idea como una baja autoestima y desde ahí también una pregunta que te había mencionado anteriormente, que era, estoy mirando a una persona, ¿Ok? escuchándola, ¿cómo puedo diferenciar si estoy frente a una persona con ego mal gestionado o una persona, no sé, con buena autoestima, Sí, segura de sí misma? como con seguridad. ¿Ah? Es muy buena tu pregunta. De hecho, la conversamos un par de minutos antes de grabar cuando probábamos audio. Y yo creo que es muy desafiante de distinguir. Sin embargo, creo yo que uno como interlocutor de esa conversación podría plantearse la pregunta: ¿qué objetivo está buscando esta persona cuando está diciendo lo que está diciendo? Claro, porque cuando tú describes seguridad personal, ¿qué cosas notas? Como que tiene un... O sea, es capaz de decir lo que sabe, lo que conoce, las Súper. herramientas que tiene, sin vergüenza. Es decir, yo, por ejemplo, que domino la contabilidad al 100% y empieza a hablar... Ok. Pero podría sonar distinto decir, em, ¿qué tal si aplicamos esta metodología para ajustar mejor la estrategia para reducir el pago al fisco en la siguiente declaración de imposiciones o de impuestos? A decir, a ver, acá está bien lo que ustedes dicen, pero acá el contador soy yo. Exacto. Y yo fui a una universidad connotada Claro. Yo tengo los conocimientos, yo estudié esto. y usted llegó al técnico nomás, ¿por qué Claro. quiere que le diga? Entonces, desde ahí suena distinto. Ambos probablemente están expresando su idea, pero uno pareciera ser que necesita algo más. Necesita ser visto, reconocido, sentirse más, etcétera, etcétera. Entonces, o la otra es cuando soy demasiado autorreferente. Una cosa, desde la seguridad, es agregar valor para otros. Es decir, Ya, sí. como esto de la idea de liderar es servir. Pero otra cosa puede ser liderar para servirme. Y soy demasiado autorreferente. Cuando alguien es demasiado autorreferente, probablemente, no voy a decir con certeza, probablemente y muy probablemente está la necesidad de ser visto, ser reconocido. Gente que si no le dan las gracias se frustra. Se frustra. Gente que si no le dan reconocimiento se frustra. Y ojo, paréntesis acá, porque nosotros promovemos que los líderes den reconocimiento, ¿cierto? Sí, pues. Y nosotros invitamos a todos los que lideran a dar reconocimiento porque el ego generalmente lo espera, lo necesita y lo agradece. Pero trabaja tú como líder para prepararte y no necesitarlo. Exacto.
dalo como sabiendo que los otros lo necesitan, pero no lo esperes porque trabajaste tan bien tu ego que no te hace falta. Está tan bien gestionado que no es necesario. No lo necesitas. Y si te lo dan, dan las gracias, por supuesto. Ya me estoy imaginando, ojalá que no, alguien que esté escuchando con un ego un poco mal gestionado. Estos tipos no tienen nada de razón. No tienen nada. No, están equivocados. Como cuando yo molesto a nuestro querido argentino Not QL, No puede. a Alex, y yo siempre en las presentaciones cuando nos acompaña Alex, yo digo, ¿ustedes sabían, notaron que es argentino, cierto? Sí, sí se nota que es argentino por su acento. Ok. ¿Les puedo contar la verdadera historia de por qué él se vino de Argentina a vivir a Chile? Y él ya cuando digo eso empieza a mover su cabeza, Claro. tiene muy buen sentido del humor. Bueno, mi amigo se vino a Argentina para ver cómo se veía su país sin él. Porque no suele molestar a los argentinos a Sí. propósito de su ego. Claro, a mí me caen espectacular sí los argentinos. Que efectivamente con los argentinos no hablan del ego, dicen, ellos son seguros. Sí, hablan de seguridad personal. Sí, de seguridad Y tenemos mucha gente de Argentina en la Academia de Liderazgo. Sí, los argentinos, comillas, nos compran igual. Saludos para ellos. Saludos para Argentina, por supuesto. Otra necesidad del ego, a propósito de la necesidad de reconocimiento, eran tres, recuerda, es la necesidad de sentir que soy más que los demás. Y aquí entra el ejemplo. Bueno, acuérdate que yo soy el contador acá, tú eres administrativo. Entonces, hay como una necesidad. ¿Te acuerdas que tú, y no lo vamos a hacer acá, tú leíste el cuento de la serpiente y la luciérnaga? Cómo a la serpiente le molestaba el brillo de la luciérnaga e hizo algo para apagar su luz. Y hay personas que viven en eso. Un ejemplo típico, esta es una frase casi como que aparece en historias de Instagram, en post, etc. La gente se pone contenta de que te vaya bien hasta el punto de que no te vaya mejor que a ellos o ellas. Porque claro, una necesidad del ego es sentir que soy un poquito más que alguien que los demás. Como ser mejor por referencia a un otro que es menor. Y por eso en crecimiento y desarrollo personal, en coaching, etcétera, en alto rendimiento se habla de que no compitas con otros, compite con tu versión de ayer. Sé mejor que quien eras ayer. Sé mejor con quien eras ayer. ¿Será muy complicado despertar la conciencia de una persona que tiene un ego mal gestionado? Para establecerse, sí, voy a revisar mi ego a ver si lo tengo que gestionar bien. Mientras menos conciencia haya, más desafiante es. Es como querer hablarle a alguien que tiene los audífonos puestos con la música a todo volumen, ¿no? Claro. Es desafiante. Claro, el que esté listo que escuche simplemente, pero probablemente es mucho más amigable y menos desafiante con quienes están escuchando este podcast, porque ya al menos se han planteado la posibilidad de que algo necesitan mejorar, así como nosotros también, y de que probablemente siempre es bueno crecer y estar mejor. De hecho, si algo en común tenemos nosotros con las personas que siguen el podcast es el valor del crecimiento. Sí. Somos intencionales en querer ser mejores. Y lamentablemente la mayoría de la gente no está en esa. Está en la frase de, bueno, yo soy así, si te gusta bien, y si no, bien también, es problema tuyo. Te hablo serio, es que yo hablo serio siempre. Sí, el que nace chicharra muere cantando. No, nosotros decimos que el que nace chicharra puede morir piano de cola si quiere. Qué bueno. ¿Cierto? Y así que si yo soy así, chuta, me acabas de decir que parezco que hablo muy golpeado. Lo voy a tomar en cuenta. Muchas gracias. Sí. Esa es la respuesta de alguien que se abre a ser mejor y crecer. La mayoría de la gente está en, bueno, es que yo soy así. Mira qué genial. Vamos, y se enlaza nuevamente todo esto del el ego con la autoestima, porque quizás más adelante está abordado el tema, pero una baja autoestima también se podría considerar, o un ego como bien gestionado, y soy humilde y me pueden decir que tengo baja autoestima, no sé. Claro, lo que pasa es que el ser humilde y tirarse para abajo al piso no es un ego bien gestionado, es una humildad mal entendida. Una humildad mal entendida. La humildad no es arrastrarse. No hay que dejar de brillar tú no es ser humilde. Es falta de amor propio eso. Tú puedes crecer hasta lo que más puedas. Y aún es así ser humilde. ¿Te acuerdas que te mencioné? Sí. Hay un tenista muy famoso y reconocido, Novak Djokovic. Es un tipo brillante. Lo califican algunos como el mejor tenista de toda la historia. De hecho, es el más ganador. Yeah. Pero siempre lo meten ahí en el Big Three con Rafael Nadal y Roger Federer. A mí es mi tenista favorito. Me encanta Nadal, su garra, me encanta Federer, su elegancia en el tenis. Pero a mí me gusta Djokovic un poquito más. Es un tema personal. Sí. Y lo encuentro tremendamente humilde. ¿Me hago entender o no? Sí, sí. Y ¿sabes? Pasa algo.
además de la arrogancia, el resiliente. Cuando siento, desde la necesidad de sentirme más que los demás, que alguien me supera, se activa una emoción muy humana, pero que no huele tan bien, no es tan bien vista, y la gente suele no reconocer que la experimenta. Y es la envidia. Oh. ¿Te has fijado que la gente es envidiosa? Tú preguntas a alguien, oye, ¿te has visto que la gente es envidiosa? Sí, Nunca, pero nunca es uno, nunca ¿cierto? es uno. Porque, ¿qué digo siempre yo? A mí me gusta decirlo así, o sea, las masterclass decimos en la Academia de Liderazgo. A nuestro ego le carga quedar mal, Descarga. le gusta quedar bien. ¿Y qué hace? Limpia su imagen. Por lo tanto, la gente es envidiosa, pero yo no. Es raro, es como un tabú, es raro decir yo soy envidioso. Sí. Pero en el fondo, en sus adentros, las personas como que solemos esconder envidia cuando a alguien le va mejor que a uno. Te escucho como armando la idea en mi cabeza de esta gestión del ego, de la autoestima. Creo que la gran diferencia está finalmente en límites sanos, es decir, muestro ciertas cosas, ¿cierto? De mi calidad, de lo que sé, y respeto el espacio de los demás. Por Es decir, supuesto. nunca te voy sobre ti. Y desde ahí ese respeto de no me califico sobre ti. Te ayudo con lo que yo sé, con lo que tengo, los argumentos, qué sé yo, pero Y validar al otro. y valido también tu Porque cuando te valido, conocimiento. no me amenazo de que tú brilles más que yo. Y para validarte no necesito que tú tengas un título igual al mío o más que yo. Yo te puedo validar desde el comentario que hiciste, Exacto. desde qué bonita te queda esa bufanda, desde lo que yo veo que tú haces como dueña de casa, a propósito de un fenómeno muy común. Sí. Mujeres que se sienten menos por ser dueña de casa que aquellas mujeres que están en el mundo laboral o profesional. Y ahí hay mucho brillo, mucha luz, mucho amor, Sí. mucha fortaleza Mucha humana. entrega, sí, dedicación. Sí. Necesidad número 1, necesidad de reconocimiento del ego. Necesidad de ser más que los demás. La tercera, la necesidad de tener la razón. ¿Has visto alguna vez una persona que en una discusión diga, oye, tú tienes la razón, yo estoy Yo equivocado? estoy equivocado. No, ¿No es cierto? ¿Qué es lo común? sería raro. Yo tengo la Yo razón. estás equivocado. Exactamente. Y esa es la necesidad de... Entonces, desde estas necesidades, Raúl, podemos entender que el ego está súper presente y probablemente más de alguien se sintió identificado o identificada con estas necesidades. Así que, vamos viendo, mira, este tema de que muchos líderes no se consideran egoístas y por lo tanto no tienen ego, no es tan así. Ya vimos con estas necesidades que podemos tener ego. Y probablemente la historia de la dirigente vecinal le pasa a muchas personas. Incluso a la dueña de casa cuando no le dieron las gracias por el plato de comida. Y también se amurró. O le dijeron, se te pasó un poquito la sal. Porque pareciera ser que yo soy el resultado de lo que hago. Y yo no soy el resultado de lo que hago. Yo soy mucho más que aquello. Tampoco soy el resultado de lo que me dicen que soy. Exacto. No soy el resultado de lo que me dicen que soy. A veces yo como que me defino y no puedo dormir porque alguien hizo una crítica. Ni siquiera a mí, a mi trabajo. Sí. Es como en las ventas, a mí me pasa mucho eso. Las ventas son ¿Sí? una academia de desarrollo personal. Y todos me decían, no te está rechazando a ti, te está rechazando al producto. Y tienes un motivo, sus razones. Pero uno se siente como si a ti te estén descalificando. Claro. Sí. Las ventas son un tremendo entrenamiento de desarrollo personal. Sí. Sí, porque te expone mucho al no. Claro. Sí. Entonces, a veces el ego, bueno, ya lo vimos acá, pero también se puede ver en esto la necesidad de tener la última palabra, estar constantemente interrumpiendo, justificarse excesivamente cuando nadie te lo ha pedido, Ajá. Eso me ve mucho, ¿eh? Sí. sentirse amenazado cuando alguien se destaca, ¿cierto? O asegurarme siempre de destacar yo y brillar para que no vaya a aparecer el potencial, la potencial amenaza de que otro brille y yo no. Y se ve mucho en los equipos. Tenemos allá Sergio, supervisor, que siempre en las reuniones tiene que hacer un comentario necesario o innecesario de lo bien que ha trabajado o gestionado su cuadrilla. Pero no se lo puede guardar. ¿Será que quiere hacer un reporte, una accountability honesto, genuino, auténtico? ¿O será que está actuando desde la necesidad de su ego de ser visto y reconocido? Claro. Lo planteo nada más que como pregunta. Ajá. A revisarlo.
Y aquí aparece algo importante, y voy a mi apunte. El ego no es el enemigo, querido Raúl. No es el enemigo que necesariamente quiere hacerte daño. Lo común es que quiera proteger nuestra imagen, ¿cierto? Porque al ego le carga quedar mal. La imagen de yo tengo que saber, yo tengo que ser mejor, tengo que verme fuerte, yo no puedo equivocarme. Típico de hijo mayor, que luego pasa a cargo de liderazgo. Tengo que ser perfecto. Claro. Son muchos mandatos que están en la cabeza. Y el ego no solamente afecta el cómo lideras, también empieza a afectar el estado de las relaciones y el espacio que tienen los otros para habitar ese espacio. O sea, no es solamente un tema que habita lo personal, sino que trasciende a lo interpersonal también. Sí, impacta finalmente. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. O sea, te contaba a propósito de esto de la necesidad de reconocimiento. A mí me pasaba al principio. Yo empecé a subir videos. La primera vez que subí un video a YouTube, en un canal que después me hackearon, fue el año 2014. He vuelto a ver esos videos alguna vez y me generaron una ternura, una vergonzosa ternura. Por lo que la forma de transmitir. Claro, el mal puesta la cámara, la forma de transmitir, una serie de cosas. Ya. Pero también honran el proceso. Sí. Hoy día lo entiendo así. Pero los que a veces todavía me duelen, a pesar de que soy entrenador, en coaching, psicólogo y todo el tema, para que nadie piense que por ser psicólogo uno tiene la vida resuelta y nada le duele y qué sé yo, todavía a veces me dan rabia comentarios de haters en redes sociales. Sí, te afectan. Sí, algunos sí. Por suerte nadie me ha sacado mi madre y nada de eso. Pero, Ahí venían las maturanas. claro, por ejemplo, algo típico que dicen, tú solamente habláis detrás de un micrófono, puro teoría, pero ¿a quién le has ganado? ¿Cuándo has liderado? Dime cuántas personas lideráis. Te movían. Claro, pero alcanzo a verlo. Porque no me justifico, no me defiendo, no contraataco. Algunos son demasiado ofensivos que simplemente los borramos. Es como tirar la cadena del inodoro y que se vayan por ahí, por el excusado. Pero, ¿qué sería lo común? Y que a veces uno ve algunos creadores de contenido en redes sociales que responden con un video y aparece el típico comentario. Era responderle, no humillarlo. Era responderle, no orinarle en la cara. Yo evito eso porque entiendo que no tengo que justificarme. No tengo que decir efectivamente cuántos equipos lideré, pero antes sí. Antes sí lo sacabas. Sí, o sea, necesitaba mi ego, no, que tengo con urgencia que limpiar mi Y imagen. mostrabas tu currículum. Y más antes, a los combos. Claro. Sí, Entonces, es bonito ese proceso. Pero todavía noto que en mí se activa algo. Y espero que llegue el día en que no me pase nada. Mira qué interesante lo que acabas de decir, porque de verdad, desde afuera, yo que te conozco un poquito más, jamás pensaría que te afectan algunas cosas. Diría que ya estás ultra mega preparado, blindado Sí. y con el control total. Ahora el nivel de impacto podemos Eso conversarlo. disminuye. Sí, porque solo me molesta. Pero no me anime a grabar el siguiente video. Ya, claro. Claro. Sí. Porque pongo atención también a los montones y cientos de comentarios que dan las gracias. Positivo, correo electrónico. Me encantó el episodio, súper bien. Saludos a Raúl. Pero si pongo demasiada atención a ese hater, dejando de ver toda la gente que nos manda buena onda, será un error de lectura de mi parte también. Entonces el impacto es bajo. Simplemente trastoca una emoción, pero no la siguiente acción. Bacán. Y qué interesante esto de que estamos hablando. Me encanta el tema. Esta gestión del ego. Tanto para allá, como decir, para arriba o para abajo. Porque los comentarios negativos, ya que, ok, me duelen, pero los manejo. Pero los positivos también te pueden ensalzar y creerte el cuento y también tienes que gestionarlo. Claro que el melo y el queque, como El decía. hoyo el queje, o sea, Sí, y también gestionar en lo positivo. sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Genial. Sí, pues yo no soy, a propósito de la idea, yo no soy lo que otros dicen de mí. Claro. Yo no soy tan malo como dicen que soy. Y tampoco es la última chupa el mate o el hoyo el queque como tan brillante, ¿no? Porque una sana autoestima, como decimos en el programa Empowerment, implica que yo siento que no soy más ni menos Ni más. que los demás. Extraordinario. Es bonito eso, bonito. Bonito. Vamos viendo el costo. Punto número 2, y quiero que lo desarrolle usted, amigo mío. Yo te voy a hacer la pregunta. Querido Raúl, cuando el ego toma demasiado espacio en nuestro liderazgo,
y el equipo de alguna forma empieza a achicarse. ¿Qué empieza a pasar? ¿Qué impacto esto genera? Obviamente que las personas participan menos, ¿Ok? ¿sí? Que aparece el miedo a equivocarse, Volvamos a ese punto. ¿sí? ¿Por qué crees tú que las personas participarían menos? Así como, Porque ya sienten que cualquier aporte o comentario no tiene importancia, porque siempre va a prevalecer el del negocio. el artista es el El jefe. artista. El artista es la No, jefa. ya, si el jefe, ¿para qué le voy a decir? Si el jefe tiene la última palabra, tiene la razón. Sí, ¿para qué hablaría así él? Oye, disminuye la creatividad también. A Lo propósito, mismo, si no tengo espacio de confianza, no capaz que diga esto y me va a decir que no, mejor, y no aporto, ¿cierto? Y el equipo se vuelve complaciente. más complaciente que ChatGPT. Ojo con la inhibición del pensamiento. Déjame hacer este paréntesis. Ojo con la inhibición del pensamiento crítico que produce el algoritmo y la inteligencia artificial mal gestionada. Nada contra el algoritmo, nosotros utilizamos el algoritmo, las redes sociales, porque el algoritmo te muestra solamente lo que a ti te interesa. Y luego sacas conclusiones desde el sesgo de la generalización. ¿Se han dado cuenta que la gente acá, la gente allá? ¿Dónde viste eso? Pues está en todos lados las redes sociales. En todos lados te la muestra tu algoritmo. El algoritmo te muestra los temas a los que tú les pones atención y luego tú concluyes que pareciera ser que en todo el mundo ocurre lo mismo. No, es tu algoritmo. Y la inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, suele ser muy complaciente. Oye, acabo de hacer esto. Qué brillante de tu parte. Qué buen juicio tuviste cuando dijiste esto al miembro de tu equipo. Sí. El ChatGPT te encuentra todo bonito, te encuentra todo brillante. Salvo que lo entrene de tal manera que te largue una Por dura. favor, sé más crítico. Claro. Pero es súper complaciente. Entonces, entre el algoritmo que me muestra solo lo que yo quiero y la inteligencia artificial que es tan complaciente, a veces desarrollamos poco pensamiento crítico y poca capacidad autocrítica también. Y los equipos también se vuelven complacientes, más complacientes que el ChatGPT. Ojo con eso. Y se pierde la honestidad, obvio. 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 Sí, pues sí. Si el jefe, el único que quiere brillar, no se da cuenta que está liderando desde su ego. Yo puedo ser una amenaza para él o para ella. Claro, mejor me cuido y me quedo calladito. Eso es típico liderazgo mal gestionado. Que llegan a un techo. Del modelo 5 niveles, máximo llegan al 3. Porque Ya. se empiezan a sentir amenazados del brillo de los miembros de su equipo. Es que si este crece me hace ruchar el piso. Si él gana, yo pierdo. ¿Sabes qué? Yo Si él brilla más, yo brillo menos. pienso en eso que las veces que lo he experimentado, es tan hermoso sentir cuando haces crecer al otro. Cuando te dejas un poquito, y no es dejarse de lado, sino que mantener ahí una posición de mirada, de entrega, es como amor, regalo. Y ves el producto creciendo y eso es más satisfactorio en lo interno. Que el otro brille, yo feliz. Y sé internamente que aporté para ese brillo. Buena. Y eso me encanta. A mí. Eso es gestión del ego. Súper bien. Súper bien. Y dice, porque el equipo aprende algo. Acá no es tan importante pensar. Es más importante no incomodar al líder. Claro, cuando ya el equipo empieza a bailar esa cumbia de no vamos a incomodar al líder, ya es porque el líder ni siquiera se ha mirado. ¿Y sabes qué? Y hemos hablado todo el rato del líder, pero estamos hablando más bien de un jefe solamente. Claro. Porque exacto. ser jefe es habitar un cargo con funciones, con responsabilidades, teniendo una nómina de gente a cargo. Pero ser líder es un conjunto de cualidades que muchos jefes no tienen. Entonces, cuando hablamos de una persona que ocupa un cargo de jefatura, sin gestionar bien su ego, está quizás potencialmente, tiene el potencial para ser líder, pero no necesariamente lo está haciendo. No lo está haciendo, claro. Sí, de todas maneras. ¿Nos regala la reflexión importante que pusimos en este punto? Voy con la reflexión. Un líder puede tener muchísimo conocimiento y aún así generar un ambiente emocionalmente pequeño. Porque el liderazgo no se trata de demostrar cuánto sabes, sino que de crear un espacio donde otros también puedan crecer. Fantástico. Momento preciso para mencionar a nuestros auspiciadores. Olmué Natura, Loche Spa y Terra Viva Multiespacio. 2 espacios únicos en la región de Valparaíso donde la naturaleza se vuelve el mejor escenario para conectar contigo, con tu familia y, ¿por qué no, Raúl?, con el equipo de trabajo. En Olmué Natura disfrutas del equilibrio perfecto entre lo gourmet y lo criollo, además de spa,
piscina temperada y experiencias que renuevan tu cuerpo y alma. Y en Terra Viva es el epicentro cultural de la zona, donde se presentan grandes artistas de la escena nacional e internacional. Ven a disfrutar y descubrir por qué son más que un lugar, son una gran experiencia. Aplauso para nuestro auspiciador, las 240 personas que están atrás, por favor. Muy bien. Punto número 3, recta final, su punto favorito. Sí, pues donde vienen las recetas. Exactamente, donde vienen las recetas. Y vamos a hablar también acá en la receta de que en la gestión del ego, humildad no es debilidad. Y entendiendo que humildad tampoco es tirarse al piso. Sí, hablábamos un poco antes. Exactamente. Djokovic, acuérdense, Djokovic ha brillado a más no poder siendo muy humilde. Humilde. Genial. La grandeza, brillar no te quita humildad. Si es el tema, Mandela lo decía, no hay ningún mérito en dejar de brillar tú por miedo a no opacar a otros. Eso no es humildad, es falta de amor propio. Mira. Tú tienes que brillar, porque, ojo, tú solo puedes ayudar estando arriba. Claro. Sí. Tú solo puedes ayudar estando arriba. Y ayuda mucho más estando arriba siendo humilde que estando arriba y siendo arrogante. Vuelvo a reiterar, ojo con la arrogancia del resiliente. Idea central acá. Los líderes fuertes no son los que necesitan verse perfectos, sino los que son capaces de mirarse con honestidad. Ajá. Y humildad no significa inseguridad. ¿Ah? Recuerden, significa poder escuchar, reconocer errores, aprender y entender que el liderazgo no gira alrededor de uno mismo. De hecho, muchos líderes pierden influencia no por falta de capacidad, sino por exceso de ego. Súper bien. Y voy a dar 3 consejos prácticos, hacks, para poder gestionar mejor el ego, liderar desde la humildad, menos arrogancia, pero desde un ego bien posicionado, bien gestionado. Número 1, una práctica súper simple. En conversaciones, escuchar hasta el final. Yo sé que muchas veces es común y nos viene el ímpetu que tenemos mucho que decir. A mí me pasa. A veces siento que tengo mucho que decir, mucho que quiero compartir. Pero escuchar hasta el final, desde la consigna de que te voy a escuchar para comprender, no que estoy ansiosamente esperando porque te estoy escuchando para responder, marca una gigante diferencia y sana diferencia entre un ego mal gestionado y un ego bien gestionado. Simplemente esa práctica. Sí. ¿Por qué razón? Porque cuando yo te escucho sin interrumpir, lo que estoy diciéndome y comunicando, en el fondo es lo que tú dices, haces y eres es tan importante como yo. Y por lo tanto, no necesito sentirme más importante. Y quiero agregar, yo diría, la importancia de que esa escucha sea completa. ¿A qué me refiero? No solo poner la actitud y por dentro igual estar pensando cómo te voy a responder, sino que abrir tu corazón, tu mente para escuchar abiertamente. Exactamente. ¿Sí? Eso yo lo aprendí muy bien en la escuela de psicología, cuando estábamos en esta sala de espejo y teníamos que practicar entrevistas a pacientes reales en espacio de práctica. Y una vez estaba muy con las 5 preguntas que preparé para este paciente. Eso. Estoy acá esperando que termines tu respuesta y te lanzo la siguiente y está súper desconectada Ajá. de lo que me acabas de decir. Por lo tanto, debe ser un ejercicio bastante difícil, ¿no? Y de requerir práctica, conciencia. 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 Sí. Yo no diría que es difícil porque cuando le planteamos todo como súper difícil a la gente, puede que desincentivemos el que lo quieran hacer. Yo creo que es más simple de lo que parece. Ya. Es simplemente ser consciente. Conciencia. Ponerse un objetivo en mente. Así como decía Stephen Covey. Parte el día con un objetivo en mente. Hoy, en mis conversaciones, voy a escuchar hasta el final sin interrumpir. Y de hecho con esto quiero conectar el segundo tip o consejo, que es preguntar más. Fíjate cómo el 1 y el 2 te ponen en un plan de ser un receptor más abierto, más humilde, más empático. Pregunta más, porque cuando tú preguntas más, pones más interés en el otro. Le estás subcomunicando, yo te veo, tú eres importante, tú cuentas para mí. Bueno, de hecho, si tú me haces una pregunta respecto a lo que te acabo de contar, ya siento que me escuchaste. Tal cual. Y ahí En vez queda de lanzarte demostrado. la siguiente pregunta que estaba en mi pauta. Claro. Exactamente. Ya siento que estabas
verdaderamente poniéndome atención y no cara de poner atención. Sí, y eso abre muchas relaciones y conexión. A veces uno cree que conectar con el otro implica ser simpático y hablar mucho de las aventuras y historias de uno. Interésate en los demás. Pregúntales por ellos. Sí, había un ejemplo que siempre me acuerdo que venía al caso, que era y no quiero ofender a nadie ni que se sienta mal, pero cuando uno es padre o madre y empieza a hablar de su hijo a otros, que también es padre y madre, se ve mucho y, oye, mi hijo empezó a andar. Uy, el mío también empezó a andar. Pues. Claro. Como que nunca me escucharon. Como que hay una competencia. Exacto. Sí. Y ahí estábamos viendo una... la trampa del ego. Es la trampa del ego. Sí, lo entrenamos en un ejercicio que algunos parece que tú también lo has hecho. Cuando están entrevistando al compañero le decimos, ojo con la trampa del ego. Cuando el otro te esté comentando que su plato de comida favorito es el pastel de choclo, tú simplemente escuchas. No caiga en la trampa del ego, ese ímpetu impulsivo de decir, hoy y el mío son los porotos con rienda. Claro, exacto. Escucha más. Y aprender a practicar ciertas frases como decir, disculpa, esto no lo sé. No lo sé. Oye, qué buena pregunta, pero me pillaste, ¿cierto? No tengo respuesta por ahora. Lo siento, me equivoqué. Qué buena idea. Dar reconocimiento al otro no necesariamente es una amenaza para ti. Qué buena idea, qué buen comentario. Ese tipo de frases evidencian una mucho mejor gestión del ego. Disculpa, no lo sé. Me pillaste con tu pregunta, súper buena pregunta, pero no tengo respuesta. Lo siento mucho, me equivoqué. Qué buen comentario. Qué buena idea la que acabas de dar. Creo que son pequeñas prácticas que van a ayudar mucho. ¿Y cómo te engrandece al que las practica? Yo Sí. siento eso. Sí. Y por supuesto, si quieren profundizar mucho más, ya saben que nos quedan los últimos cupos para el curso de liderazgo el 11 y 12 de junio y siempre abiertas las puertas de nuestro programa. Mayor profundidad ahí, Academia de Liderazgo. Súper. Nos vamos con la reflexión final. Sí, ha estado súper interesante. Tipo Charlie Badulaque. El cachorrita nos sacamos ganas. Y dice así esta reflexión. El ego quiere verse importante. El liderazgo consciente quiere generar impactos. Y son cosas distintas. Porque un líder que necesita demostrar constantemente su valor, muchas veces termina apagando el valor de los demás. Mientras que un líder verdaderamente grande hace crecer a las personas que tiene alrededor. Qué bonito, aplauso por favor. Genial. Aplauso por favor. Vamos. Vamos cerrando, querido amigo, nuestro episodio. Esperamos que este episodio donde hablamos de el ego y el liderazgo te haya gustado. Y los invitamos, por supuesto, paguen la entrada. ¿Qué es pagar la entrada del episodio? ¿Qué es pagar la entrada, Cristian? Seguirnos en Spotify y suscribirse en YouTube. Ah, qué simple. Más de la mitad de la gente que nos sigue, que ve el podcast, no nos sigue en Spotify y no está suscrita en YouTube. Eso alimenta este algoritmo, bendito algoritmo, nos muestra mucho más y eso hace que nosotros podamos seguir poniendo tiempo, energía y también dinero, ¿por qué no decirlo? Sí. Porque hay un costo económico detrás de esto para producir este recurso tan lindo llamado el podcast Liderazgo sin Portazo para ti. Así que te pedimos que te suscribas y también que nos sigas en nuestras redes, en el Instagram, Ccoach_experiencia, LinkedIn y Facebook, Ccoach Consultores, sitio web www.ccoach.cl. De todas maneras, Nico, de acá debajo del video, va a poner todos los enlaces, incluido la página de presentación del curso del 11 y 12 de junio. Ya en el siguiente episodio probablemente ya no quede ninguna entrada o inscripción disponible para este curso. Así será. Despídanos, por favor, querido amigo. Un día genial, un episodio genial. Y nosotros, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio. Y por tu atención, de verdad, muchas gracias.